realiza, todos de alta calidad y siempre con el compromiso de estar próximos a lo que a la gente, ¿no? Que está diciendo ya todos aquellos que están viendo pues este trabajo que vamos a hacer entre tres y que tiene que ver con la experiencia analítica en el siglo XXI. Y como siempre, pues yo comienzo con la experiencia analítica del siglo XXI y yo comienzo con una trampita, que me voy a ir con la 18ª conferencia de introducción al psicoanálisis que hace Freud en 1915. Porque lo que voy a plantear y lo que yo planteo que va a ser lo que muchos llaman la última clínica de Lacan, yo no creo que haya última clínica de Lacan, yo creo que a Lacan hay que, como a todos los autores, Althusser hablaba de Marx como el joven, el maduro y el viejo Marx, podríamos decir lo mismo de todos los autores que han tenido un trabajo prolífico, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a mostrar cómo hay un núcleo duro en la propuesta de Freud de 1915, que si lo empezamos a articular y le damos el peso que tiene, la responsabilidad que eso implica para nosotros, es un abordaje que a mí me parece que tiene que ver precisamente con este sentido de pensar en un psicoanálisis del siglo XXI. Esa conferencia se llama La fijación del trauma, lo inconsciente, es la 18ª. Y dice él, este, estar fijados a un fragmento determinado del pasado no se lo arregla y que no pueden arreglarse para emanciparse, eso es algo que enajena el presente y el futuro. Me parece, y después dice, están metidos ahí los neuróticos atrapados en estos traumas. Me gusta mucho la idea porque vamos a meternos en lo que significa esto. Están metidos ahí dentro de su enfermedad, como antaño era costumbre de resguardarse en un claustro para sobrellevar un aciago destino. Fíjense, entonces, varias cosas. Y después dice el propio Freud, la expresión traumática no tiene otro sentido que ese, el económico. Es decir, lo traumático no tiene que ver con algo cualitativo, sino cuantitativo. Y que la calidad se hace por la cantidad. Es decir, es aquí donde calidad es cantidad. Y si estamos hablando de economía psíquica y de energía libidinal, evidentemente estamos hablando del yo. En este sentido estaríamos hablando de que el protagonista de esta historia es el yo y la manera en que administra esta cuestión libidinal. En este sentido, entonces, cuando estamos hablando de lo que puede ser la fijación de un trauma, estamos hablando del tema de fijación, y en esta fijación estamos como advirtiendo dos temas. Uno, aquello que puede ser un fragmento de la historia de una persona. Dos, una manera en que esa persona vive las cosas, la manera en que la perspectiva desde donde está situada esta persona. Y tres, los caminos que tiene para de alguna forma enfrentarse a esas situaciones, a esas cosas. Bueno, y otra cosa que nos dice Freud, también en las conferencias cuando está hablando del trauma, es que el trauma se fija a posteriori. ¿Qué significa eso? O sea, que no se trata de un evento que sea catastrófico en sí mismo, sino un evento que va a ser vivido como catastrófico. Y que ese mismo evento que es vivido como catastrófico, como traumático, como terrible, podría ser vivido por otra persona de otra manera. Y también nos dice Freud, ese sentido puede ser a posteriori. ¿Qué significa esto? Que una serie de experiencias, por ejemplo, se me ocurre pensar, digamos, por la experiencia clínica que, que tengo en esto de una persona que relata precisamente
una serie de vivencias sexuales infantiles que tuvo, que nunca las vio como displacenteras, como que nunca las vio como traumáticas, como nunca les dio el peso de un acontecimiento, nunca les dio un valor como de algo displacentero, sino simplemente una serie de vivencias sexuales infantiles, hasta que estuvo entrando en la secundaria, que es en México cuando ya se está alrededor de los 13, 14 años, y que precisamente en ese momento es que entra a la secundaria, es que esa vivencia va a ser vivida, esa vivencia que estuvo en el pasado va a ser vivida retrospectivamente como terrible, porque tenía ya la conciencia de que eso podía de alguna forma enrarecerla. Eso tenía ya la cuestión de que de alguna forma estaba siendo traumático todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, es que encontramos cómo el trauma no tiene que ver necesariamente con un sentido de una cualidad de una experiencia, sino la forma en que es vivida esa experiencia. Y que esa experiencia entonces puede ser retrospectivamente vivida de una manera que entonces a partir de ese sentido retrospectivo, eso se convierta en traumático o viceversa, que algo que había sido vivido como traumático, después de una serie de, digamos, retrospectivamente de colocarse de otra manera, pueda dejar de serlo. Por esto que el propio Freud nos está diciendo que es una expresión, la expresión traumática no tiene que ver con digamos, con la calidad del evento, sino con los montos de afecto en que ha sido colocado ese evento. Hasta aquí estaríamos, digamos, tranquilos, hasta aquí estaríamos con el texto de 1915. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta que ese texto es profundamente importante para pensar un psicoanálisis en el siglo XXI. Uno, cuando dice Freud en este sentido, donde el trauma tiene que ver con estar metidos ahí dentro de su enfermedad, esa cuestión de estarse pensados desde metidos ahí dentro de la enfermedad me parece muy importante, porque de alguna forma está hablando de este sentido tópico en el donde la subjetividad está colocada en algún lugar, digamos una posición subjetiva, y esa posición subjetiva está, para decirlo de otra forma, ya no metido, sino vamos a pensar sumergido en una serie de circunstancias en donde ese malestar, esas cuestiones le son profundamente beneficiosas, ¿no? O sea, lo que el propio Freud llamó ganancia secundaria, y que desde luego Lacan, ese regodeo que uno tiene con ese síntoma, lo va a llamar esa ganancia suplatoria, le va a llamar goce, ¿no? Entonces, en este sentido empezamos a, a darnos cuenta que si estamos pensando entonces en un concepto como de historia, y aquí es donde les voy a hablar de cuatro obstáculos epistemológicos, en donde esto que estamos hablando, pensado así, con el sentido de la retroactividad, en donde un fenómeno puede ser, digamos, vivido como traumático o no traumático a posteriori, y donde va a haber una resignificación de la historia de la persona que lo está hablando, que lo está resignificando, en donde su propia historia entonces va a ser dirigida, ceñida, guiada por esas nuevas perspectivas que se están agregando. Entonces vemos que aquí hay una crítica al paradigma empírico e histórico. Este paradigma de lo empírico y lo histórico eh, es como de alguna forma casi obvio como crítica. Sin embargo, hay muchas propuestas, incluso digamos, muchos lacanianos, que pese a que saben que hay una crítica, no la subsumen, no está en su forma de pensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta forma, recuerden que Lacan como Freud fue una persona que fueron elaborando, todos los autores han ido elaborando una serie de propuestas en donde van diciendo infinidad de cosas, y esas infinidad de cosas que se van diciendo, o sea, las van diciendo incluso en contradicciones, no es un camino
progresivo, que va de lo simple a lo complejo, cualitativo. No, a veces hay caídas, hay retrocesos. O sea, no hay un autor, no existe un autor que vaya en un camino absolutamente progresivo y lineal, ¿no? Así, en este sentido, recuerden que hay el concepto, por ejemplo, de lo real de Lacan de 1953, cuando está hablando de las conferencias de simbólico, imaginario y real, este, en donde los plantea como registros. Y ahí es donde después, a partir de ese sentido, vemos que hay una relación muy fuerte entre lo real y lo empírico. En el seminario 4, cuando habla del papá de Juanito, habla del padre real en el sentido del personaje, de la persona. El cuerpo real es la fisicalidad del cuerpo. Entonces, aquello que no ha sido, en el seminario 3, que dice aquello que no ha sido simbolizado retorna a lo real, nos habla, retorna a lo real, nos habla de un real previo que debe ser simbolizado. Entonces, esas primeras aproximaciones, hay gente que la sigue manteniendo como si se tratara de un collage. Entonces, tengo estas propuestas y las voy sumando. Y no este sentido de articulación en donde de alguna manera los espíritus y de algunas propuestas se van cancelando en la medida en que van desarrollándose otras. Por ejemplo, un texto que vamos a regresar a esta crítica, este texto de los tiempos lógicos y la certidumbre anticipada, en donde Lacan propone que hay un tiempo para ver, un tiempo para comprender y un tiempo para actuar. Esto es totalmente naif, ingenuo, porque todo esto está bajo un principio de una lógica lineal, silogística, en donde va un paso uno, un paso dos, un paso tres. Hoy tenemos ya demasiadas evidencias, hay demasiadas investigaciones que demuestran que incluso antes de tomar una decisión, hay una serie de condiciones donde la decisión ya está tomada. Es decir, o sea, no es un sentido de yo cuando hablo, hay algo de mí que está previamente tratando de encontrar las palabras para hablar. No, eso se produce en el mismo momento. Entonces, en el mismo momento en que veo, pienso y actúo. No son pasos intermedios. Y sin embargo, hay quienes siguen pensando en esa propuesta de esa lógica silogística, ¿no? De pensar las cosas y lo que de alguna forma desarticula, a mi manera de ver, el poder de la propuesta psicoanalítica porque lo convierte en un collage viscoso. En ese sentido, entonces, si pensamos ya a partir del nudo Borromeo, de lo real simbólico imaginario, digamos, desde la famosa conferencia de la tercera en Italia y después el seminario 22, donde aparece ya el nudo Borromeo, lo real, lo simbólico y lo imaginario tenemos que pensarlos de manera diferente. O sea, ya no podemos pensarlo de la misma manera como lo que no ha sido simbolizado retorna a lo real. Porque el nudo Borromeo lo que nos dice es que los tres están articulados, no hay uno previo o uno después, o esas maneras de pensar las cosas se complejizan. Si pensamos después, por ejemplo, el sentido de la lógica del fantasma, en donde la representación del fantasma es el sujeto, el punzón, el vel, o sea, el rombito que sabemos que lo que significa es una operación en donde hay una serie de relaciones entre el sujeto y el objeto, el pequeño a, en donde es de mayor, menor, incluido, excluido, o sea, son una serie de operaciones que muestran uno, la incompletud, dos, el sentido de imposibilidad de esa relación, pero el sentido de esta búsqueda de esas posibles relaciones más en la proximidad del concepto de relación matemática. Así, cuando tenemos el real simbólico imaginario y el objeto A está en medio del ternario, como que entonces eso tiene que tener un efecto en cómo hemos estado pensando en lo anterior. No significa que derribemos lo anterior, no significa que nos debemos quedar con las últimas propuestas, pero sí que no podemos quedarnos como con la idea de sumar, como si se tratara de un collage. Esto que además es interesante, como el propio Lévi-Strauss
pensaba que ese pensamiento en collage son cuando habla de las bases del pensamiento salvaje, ¿no? Estas formas como de articulación, como lo proponía Freud en la Carta 52, donde lo inconsciente está depositado, digamos, por estratos, ¿no? O sea, la lógica es de lo contiguo, de la cosa que ha sido ahí estratificada. Entonces, el primero de los obstáculos que tenemos para pensar el psicoanálisis en la actualidad es el paradigma de lo empírico y lo histórico. Insisto que esto de alguna forma se repite en muchos de los modelos, aún que se suponen críticos, y que es esto que les digo, este sentido de esta viscosidad de ciertos conceptos, como lo real, y hablan de lo real, esta parte de, por ejemplo, de esta clínica que tiene que ser para marcar lo real, para inscribir en lo real, la sombra de lo real. Y a mí me parece que si eso es lo que se piensa como real, eso es muy imaginario, o sea, en realidad no es real, porque lo real es lo que no cesa de no inscribirse. Es decir, o sea, en ese sentido, si hay algo que se puede marcar, que proyecta una sombra, si aquello que se dobla, si aquello que aparece, que puede ser develado, encubierto o algo de ese orden, no es real, es imaginario o es una forma de imaginarizar lo real. Así, entonces, me parece que estos esquematismos también, en donde de repente se convierte lo real, lo simbólico y lo imaginario, como una serie de conceptos maleta, como, como estas partes de meter muchas cosas en una serie de categorías como real, simbólico, imaginario, yo siento que se pierde más que se gana. Por ejemplo, he visto y he leído y he visto esta parte donde lo imaginario, se dice, eso es imaginario cuando se está hablando de idiosincrasia, ideología, Weltanschauung, cosmovisión, y uno dice, híjoles, no, no es lo mismo. O sea, hay que diferenciarlos porque no podemos decir solo imaginario. O sea, lo imaginario es como decir, es un gran continente, pero igual que lo real, igual que lo simbólico, pero cada uno de ellos no podemos simplemente advertir y decir todo es imaginario, es simbólico, es real, porque terminamos sin decir absolutamente nada. Y entonces, como todo cabe en estos conceptos maleta, en esta manera de estar ahí metiendo tantas cosas, pues pierden la posibilidad, su filo, como tanto en la conceptualización como en la praxis clínica, ¿no? Como en la praxis. Si lo pensamos esta parte, por ejemplo, de cuando una persona llega, yo también he escuchado continuamente cosas como decir, y entonces llegó un sujeto y el sujeto dijo, y el sujeto se acostó, y es esta parte de, volvemos a esta viscosidad, en donde sujeto puede ser persona, puede ser individuo, se puede estar alegando a la fisicalidad de una persona que llega y que entra a un consultorio, y no a un sentido claro de producción, en donde el sujeto entonces no hay sustancialidad del sujeto, no hay un sentido de posibilidad de representación del sujeto. El sujeto es inefable, es porque no se puede decir del sujeto. Es, el sujeto es en tanto producción, es una cuestión del siendo, de la transitividad, de un significante frente a otro significante. No es un significante, sino está en la transitividad de los significantes. ¿Eso qué significa? Que el sujeto es diferencia. En ese sentido que aparecen las diferencias, entonces estamos hablando en este sentido que sí, la posibilidad del sujeto pensado desde Lacan tiene que ver con el sujetado, y este sujetado, sujeto a lo simbólico, sujeto al lenguaje, entonces tenemos que pensarlo como algo que no puede ser objetalizado, como decía. Entonces y si es como producción, es una producción de una operación. Y esa operación es una operación que se da en la lógica, que hace precisamente lo que, digamos, desde un punto de vista imaginario, podríamos representar como un corte, como una fisura, frente a algo que también mitológicamente, míticamente, pensamos en una unidad, madre-hijo, algo ahí donde en el corte, en la separación,
se dan las condiciones de posibilidad para que haya un sujeto, para que se produzca la sujeción de un sujeto sujetado. ¿De acuerdo? Pero entonces, si estamos pensando así, este sujeto sujetado, eh, entendemos que entonces sujeto sujetado por una separación y un corte claramente nos aleja de la idea de que haya padre, madre, hijo, porque lo que estamos hablando son de operaciones de carácter lógico, en donde lo que estamos hablando es de agentes, funciones y operaciones. Y entonces esas agentes, esas funciones y esas operaciones las puede realizar digamos, un matrimonio homosexual, digamos, una comuna, un hospital. O sea, no se requiere de que haya dos actores representando el papel. No hay personajes. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Y eso tiene que ver claramente con la cuestión de pensarlos como agentes. Entonces, insisto en todo esto, que mucho de lo que estoy diciendo son cosas que supuestamente sabemos, pero que a la hora de decirlo, aparece otra vez el padre, la madre, la identificación del hijo, aparecen toda esa serie de palabras que de alguna forma, lejos de ayudarnos a comprender los problemas, los enrarecen porque suma a esta viscosidad, en donde todo es todo. Madre, es deseo de la madre, es el personaje y no lo es, en donde el falo no es el pene, pero sí es el pene, pero es la representación de aquello que tiene valor. O sea, entonces en este equivocismo viscoso es donde de alguna forma se ha situado mucho de la producción psicoanalítica y que yo creo que es como obstáculo para pensar un psicoanálisis del siglo XXI. En este sentido, cuando no se piensa de esta manera como producción, el sujeto, yo puedo ver en algunas lecturas esta idea muy kantiana del sujeto pensado ya de alguna forma como un sujeto trascendental, ¿no? Un sujeto que está el sujeto, y hablan del sujeto y no de las condiciones de posibilidad que hace la emergencia del sujeto. Y que esas condiciones de posibilidad tienen que ver con una serie de factores. Entonces, pensado así, no puedo pensar el sujeto como algo, como digo, ni sustancializable, objetivable, ni representable, sino en el efímero instante del encuentro con la verdad de su deseo. Ese es el efímero encuentro es donde algo del orden del sujeto está siendo concernido. Algo del orden del sujeto está siendo atrapado. Todo lo demás es una forma de imaginarizar, representar, pensar al sujeto y que por lo mismo ya no es el sujeto. Es eso, es una representación, una imaginarización del sujeto. Bueno, si estamos de acuerdo en lo que les he estado planteando hasta aquí, partimos de la cuestión de Freud de 1915, en donde entonces nos preguntamos, cuando una persona, y aquí sí es importante hacer diferencia entre persona, individuo, sujeto, porque quien llega al consultorio es una persona, o sea, una persona que es un actor con su máscara y que precisamente parte de por lo que llega al consultorio es porque su papel, su máscara, de alguna forma ya le ha hecho fallar, o sea, ya hay problemas ahí con esta serie de representarse y encontrarse en la vida. Esto es muy importante porque lo que nos damos cuenta es que finalmente la gente en su mayoría, la mayoría de la gente lo que busca es esta condición de masa, esa condición de anonimato, esa condición de automatismo, esa condición de alguna forma de no preguntarse sobre su existencia, de estar en este goce. Lo que va a abrir el proceso analítico, pensado, dije proceso y me desdigo, el trabajo analítico, lo que se debe abrir a partir del trabajo analítico es precisamente la posibilidad de una discontinuidad con ese goce. Eso es parte de lo que es esencial, porque por todos lados, o sea, lo que hay es goce. Entonces, ¿qué va a ser el deseo? Ese espacio, digamos, de arrebatarle instantes a la muerte, ¿no? Ese goce, esos instantes que podemos arrebatárselos, ese va a ser el espacio del deseo.
Y eso es parte del trabajo analítico. Esa forma de la emergencia del sujeto para que pueda, de alguna forma, advertir de diferentes formas lo que es la verdad de su deseo. Y en este sentido, sí hablamos de un ser, pero siendo no ontologizable como en el sentido de ser una fotografía o de tener lo que puede ser una persona. Lo es en tanto lo que va siendo, ¿no? Transitivamente. El ente pensado como el existente, el viviente, en ese sentido, ¿no? Eso es el sujeto. Si no es así, no hay sujeto, ¿no? Hay una persona. Y esa persona llega a un consultorio porque le decíamos como persona, todo su acto, toda su mascarada, toda su vida como un baile de máscaras ha fracasado. Y entonces el tema es que está absolutamente extraviado, porque todas las apuestas que ha tenido a lo largo de su vida han sido dentro de este territorio, ¿no? De estar buscando cómo reparar la máscara, cómo pensar en obtener ese aplauso de su público, cómo seguir el guión superyoico de lo que tendría que hacer su personaje, y donde entonces ese fracaso lo que abre es la posibilidad, digamos, para el trabajo, que esta persona haga el trabajo analítico. Para que eso sea posible, entonces, tenemos que entender algo que es muy importante. Esta persona llegará con una historia, primero se presentará como un alma bella, es decir, como una persona indiferente a sus problemas y como víctima de las circunstancias y de la casualidad y todo ese tipo de cosas. Lo que hace un proceso analítico es empezar a mostrar la responsabilidad subjetiva que él tiene frente a las decisiones que ha tomado y las que no ha tomado. Esta parte donde que él pueda dar cuenta de toda esa serie de cosas que ha vivido y que lo han lastimado, y aquí empezamos a complicar las cosas, y toda la serie de cosas que no ha vivido y que por no haberlas vivido se ha lastimado. Entonces empezamos a entrar en una situación que es precisamente en donde Freud nos lleva en su conferencia en 1915. O sea, lo sufrido precisamente por esta persona que va a un espacio analítico no tiene que ver con lo acontecido, sino con lo que él hubiera querido que hubiera acontecido. Y también, no solo con lo acontecido, sino con la manera en que él vivió lo acontecido. Si esto es así, entonces nos damos cuenta, fíjense qué interesante, que un fenómeno que es vivido de una manera, y a partir de que es vivido de esa manera, una persona resignifica su vida a partir de este fenómeno de esa manera, porque esto es lo que le da sentido a, a esta vida, cuando vuelve a resignificar ese mismo evento, no solo resignifica, digamos, desde donde estaba situado ahora, sino resignifica toda su historia. Es decir, lo que estamos hablando es que para el sujeto no hay tiempos cronológicos, sino las propuestas se van armando de manera lógica. Entonces lo que estamos hablando son de tiempos lógicos, no cronológicos, del sujeto, en donde el yo, de alguna forma, puede también, como sabemos, el yo no tiene historia, no sigue la historia, también es una producción. Entonces, lo que somos puede ir variando, aunque nosotros precisamente, y esa es la estructura del yo, genera una serie de condiciones para no advertirlo. Pero el trabajo analítico lo que nos muestra es que podemos ser de diferentes maneras, que hay muchos campos que se pueden abrir en la posibilidad del ser, en esa transitividad del encuentro con el deseo, y que lo que somos, somos muchos somos, y que eso es lo que abre la posibilidad del trabajo analítico y lo que lo saca radicalmente como una crítica feroz al paradigma de la historia y al paradigma de lo que puede ser las relaciones con lo empírico. Todo eso son posiciones que tienen que ver con una cuestión lógica. Regresamos a la conferencia de Freud, donde dice cuando está hablando del trauma, porque después dice que finalmente en cualquier caso, si pensamos en la neurosis, tiene ese carácter traumático, y lo que dice es precisamente por estar metidos ahí que no logran emanciparse,
es por estar metidos ahí, dentro de su enfermedad. Entonces, esto nos llega a una tópica en donde, desde esa perspectiva, en donde el sujeto está colocado o se ha ido colocando en esta serie de producciones, en donde el yo, de alguna forma, se ha ido adaptando a esa serie de circunstancias, lo que encontramos entonces es esta parte que nos hemos generado una especie de burbuja, hemos generado una serie de condiciones para estar dentro de esa burbuja, de esa serie de condiciones que podemos llamar tópicas, esta serie de situaciones, y que desde ahí es donde estamos precisamente fracasando en nuestro encuentro con nosotros mismos, porque precisamente lo que evita esto es el saber lo que no queremos saber, ¿no? Lo que el yo quiere ocultar, lo que ha sido censurado, desplazado, reprimido. Entonces, ese lugar, lo que es importante es que ese lugar que es una propuesta tópica, aquí voy a ir a adelantarme una cosa y voy a regresar a esto, tiene que ver precisamente ese lugar, tiene que ver con el concepto de la topología pensada matemáticamente, como Lacan lo propone, ¿no? ¿Cómo surge la propuesta de la topología? La geometría tiene que ver con lo imaginario y las posibilidades de la representación en 3 dimensiones. Yo puedo mostrarles a ustedes una esfera y esta esfera la puedo manipular, le meto la mano y hago un vaso con esa esfera. O sea, esa serie de transformaciones y demás son transformaciones sobre una serie de objetos que son totalmente geométricos. Cuando se piensa en topología, la topología nace de la 4ª dimensión, de la cuestión donde ya no existe la posibilidad de representación, ya no existe la posibilidad de la imaginarización, porque nosotros podemos imaginar y representar cosas solo en 3 dimensiones, no en 4, no entendemos, no tenemos las enzimas simbólicas, los principios para poderlo imaginar. Solo podemos encontrar una serie de ecuaciones y podemos una serie de aproximaciones teóricas, por ejemplo, al respecto, ¿no? de lo que estamos hablando como propuestas topológicas. Por ejemplo, tenemos también esa famosa llamada botella de Klein, en donde, digamos, yo tengo una en mi consultorio, pero esa botella de Klein es una representación de 3 dimensiones de lo que se está dando en una 4ª dimensión. Es decir, no es una botella de Klein, porque lo que sería una botella de Klein sería una botella, la botella de Klein que todo el mundo compra es una botella chuequita, rara, en donde le echo un líquido y ese líquido finalmente se almacena en la cuestión. Lo que sería una botella de Klein en una 4ª dimensión sería una botella en donde el líquido que yo vierto dentro de la botella recorre toda la parte de la botella, sale por fuera de la botella y después sigue otra vez adentro de la botella. Para entender este tipo de cuestiones, muchos de los topólogos nos invitan a trabajar con lo que llaman ellos la sombra de los objetos, digamos, de estos elementos de estas 4ª dimensiones, porque no los podemos representar. Entonces, toda sombra lo que hace es perder una dimensión. Entonces, si yo tengo una esfera y la sombra de la esfera, lo que tengo es un círculo, o sea, pierdo una dimensión. Si lo que yo tengo es una botella de Klein, lo que sería su sombra sería la banda de Moebius, el sentido de que pierde una dimensión y entonces puede ser representada como banda, no como botella, no en ese sentido. De lo que estamos hablando, cuando alguien está sumergido en términos de lo que estamos hablando de Freud y de la propuesta de lo que estamos diciendo, es que estar sumergidos en ese sentido de una 4ª dimensión. Es decir, estar con una serie de circunstancias que no son representables, no son imaginarizables, y que de la única forma que podemos aproximarnos es construyendo teorías, la sombra de toda esta serie de cuestiones, a partir de la representación en una 3ª dimensión. Pero todo lo que está ahí, si lo pensamos en esta 4ª dimensión, y si estamos pensando que el sujeto no es más que una producción y no es algo sustancializable,
de verdad nos da una serie de instrumentos y de herramientas para el trabajo analítico impresionantes. Porque entonces lo que nos damos cuenta es que no podemos caer en la artificiosa imagen geometrizada, imaginarizada, de 3 dimensiones, historizada en una lógica lineal, como lo proponía Lacan al principio de esta idea de la cadena significante, cuando en realidad es una red profundamente compleja de articulaciones, no una cadena significante, y donde finalmente en esta serie de operaciones, aquello que está lastimando a una persona es porque de alguna forma su forma de estar colocado, su universo simbólico, las enzimas simbólicas, la propuesta en que se encuentra, esa forma en que está él colocado, esa trampa, y como lo decía aquí Freud muy importantemente, esta parte donde dice, si pensamos en trauma, tiene que ver con un asunto de carácter económico. Y Freud mismo nos enseña que lo que tiene carácter económico es quien distribuye, es el yo. Entonces, ¿quién es el que genera este artificio de la pérdida, del extravío, del malestar y todo eso? El yo. ¿Qué es lo que hace el yo? La imposibilidad de encontrar salida, mantenerlos en el laberinto. El yo ideal, el ideal del yo, todo es una masa ideacional que conspira en ese sentido, la mentira. La mentira, como lo proponía también Freud, para mantener el estado de conciencia a salvo. Si estamos entendiendo todo esto, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Que el sujeto se constituye como corte, como separación, como falta. La condición entonces de posibilidad inscribe necesariamente esa separación, ese no, esa interdicción también lo llama Bachelard. Esa interdicción, ese no, para que haya sí. Aquí la posibilidad del sí, el par de opuestos sí y no tiene el mismo peso e importancia. El no constituye el sí. Antes hay un estado afirmativo. Una vez que hay un no, un corte, a partir de esa operación, todo un carácter lógico, lo que se va a generar es una discontinuidad, un cambio. Ahí emerge el sujeto en una condición binaria, como, como las propuestas de la computadora, ceros y unos, así. Pero eso no es todo. O sea, es claro que a partir de esa base se empiezan a inscribir otra serie de procesos y procedimientos lógicos que tienen que ver, solo se los voy a enunciar porque me encantaría poderlos plantear todos estos, pero de ahí, de esta lógica binaria, se establece lo que va a ser una lógica simbólica. De esa lógica simbólica, después vamos a ver todo lo que va a ser las propuestas de las lógicas paraconsistentes, las lógicas borrosas, las lógicas ternarias. Por ejemplo, esto es muy interesante. Lévi-Strauss, que propone que la base de la articulación de los procesos tiene que ver con esta lógica binaria. Después dice Lévi-Strauss, sí, pero entre el 0 y el 1, que también inscribe una lógica dialéctica, en el sentido del movimiento que esto implica y de estas contradicciones que se necesitan, ese 0-1 busca algo que de alguna forma lo articule como diferencia. O sea, que de alguna forma intermedie esa ríspida relación. Y esto se genera una lógica ternaria. Esa lógica ternaria, si estamos de acuerdo en que entonces la diferencia se constituye siempre entre presencia y ausencia, necesito la presencia para la inscripción de la ausencia, entonces no hay presencia sin ausencia, ni ausencia sin presencia, lo que las inscribe y les da posibilidad de ser es la diferencia. Pero el sujeto no se da en esa diferencia. Es la condición de esa diferencia, pero entonces se da entre las diferencias, ¿no? En ese sentido pensaríamos a los significantes, como lo dice Lacan en el seminario 6, como unidades puras de diferencia. Y entenderíamos también a la inscripción del significante en nombre del Padre como la matriz de esas operaciones simbólicas. Así, entendemos entonces que a partir de estas complejas lógicas que son varias y que se están articulando unas con otras, no de manera adecuada, no sin generar conflictos, no sin generar ruidos, no sin generar equívocos. O sea, necesariamente hay una serie de dificultades en donde incluso se crean otras lógicas que intentan reparar esas dificultades, esas operaciones, esos niveles de interconectividad entre las lógicas que también fracasan.
pero entonces es un sistema complejo, muy complejo, que es lo que vamos a nosotros llamar lenguaje. Entonces, cuando Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, yo lo que creo que tenemos que pensar eso para no irnos con la confusión, que también me parece muy habitual, entre lenguaje, lengua y habla, en donde el lenguaje lo quieren convertir como en lengua, como en lo que se dice, como el francés, el español, eso no es lenguaje, eso son las estructuras. O sea, lo que es el lenguaje, entonces, para simplificar el problema, yo siempre lo he llevado al territorio de la computación. Entonces, para decirlo groseramente, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, diría, está como un lenguaje COBOL, como un lenguaje Fortran, como un lenguaje BASIC, es decir, como matrices de operaciones simbólicas que determinan una serie de procesos. Lo que es importante es que en los que sí podemos intervenir y que determinan la vida de las personas. Esto es muy importante. Entonces, esto abre estas posibilidades a la clínica, no solo dar cuenta de estos fenómenos, sino al dar cuenta de estos fenómenos, la manera de poder intervenir en ellos. Si estamos de acuerdo en todo esto, entonces estamos pensando en este lugar, que no es un lugar que podamos representar, imaginar, en donde el sujeto se está desplegando. Esto es paradójico porque esto es lo que le da al sujeto. Es una serie de posibilidades que ni siquiera puede imaginar, porque son inimaginables, porque son irrepresentables. Y nada más algo importante, no todo lo que no se puede decir es real. Wittgenstein, en el último aforismo del Tractatus, decía, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio, y de lo que estaba hablando es de la imagen. De una imagen, lo que yo diga de una imagen está sobrado porque no toca la imagen. La imagen está ahí para ser mirada, para ser vista. Si yo hablo, hablo, pero no toco nada de la sustancialidad de esa imagen, nada de esa imagen. Por eso, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Habla de lo imaginario, no de lo real. Entonces, si seguimos en este sentido, digamos, de los procesos de lógicas que se articulan, en algún momento ojalá haya la oportunidad de que yo esto se los pueda platicar. Yo he encontrado por lo menos 12 propuestas lógicas que están de alguna forma operando, generando lo que podríamos llamar esto que llamamos la estructuración psíquica. En este sentido, siguiendo esta cuestión, llegamos también entonces a cómo pensar las cosas. Decíamos al principio estas formas viscosas de lo real, lo simbólico y lo imaginario, donde se habla de aquello que es real como si fuera algo que pudiera ser enunciado, ¿no? Lo real es tal cosa, y no en el seminario 4, el seminario 22 incluso, y en el 23 no estoy seguro, creo, Lacan claramente dice que esos son formas de la experiencia humana, lo real, lo simbólico, imaginario. Entonces, si alguien ve o siente o piensa que allí hay algo en el mundo que es o real o imaginario o simbólico, no lo está pensando como forma de experiencia, o sea, se produce la experiencia de lo real, lo simbólico, imaginario. Entonces, todo el orden de nuestra experiencia tiene que ser rastreado en ese sentido de lo real, simbólico y lo imaginario. Eso es muy importante y obviamente, pues si voy a hablar de eso, pues les tengo el famoso nudo, el nudo Borromeo. Es interesante pensar que esto en realidad no es un nudo, es una alianza borromeica porque son 3 registros, porque además la historia de esto es una cadena en donde 3 familias se relacionan y construyen esta alianza para que de alguna forma, si se sale uno de los registros, se separan los otros. Pero ¿por qué es nudo? Bueno, pues yo lo pienso porque lo que se está planteando precisamente es lo que decíamos al principio, que una vez ya no se pueden pensar separados, yo ya no puedo pensar en lo real, ya no puedo pensar en lo imaginario, ya no puedo pensar en lo simbólico, sino tengo que pensar que eso existe, esa experiencia, toda forma de experiencia es real, simbólico, imaginario. Entonces, si yo les hablo de lo real, es real, simbólico, imaginario. Si estamos pensando, por ejemplo, en este sentido, como lo estábamos diciendo, de lo real como producción, como lo inefable, como aquello que no tiene palabras, pero porque no existe, no porque le falte vocabulario, entonces, en ese sentido, requiere de que se produzca ese real. No está antecedido. O sea, si yo estoy comiendo una fruta deliciosa
yo estoy comiendo la fruta deliciosa, eso delicioso de la fruta, hay una serie de cosas de las que no tengo palabras para dar cuenta de este tipo de experiencias. Eso de lo que no puedo hablar es precisa, eso que además no tengo ni formas de representar, eso es lo real, que se produce en esa experiencia, gracias a que hay lo imaginario, lo simbólico, la fruta, toda esa serie de cosas, sin ello no se produciría eso. Entonces existe lo real de comer una fruta, de vestirse, de ir de compras, o sea, en todo se van generando digamos, estas formas de experiencia ternaria. Y algo que me parece también muy importante, y eso también pensando, digamos, ya sobre todo para pensar una pertinencia de un psicoanálisis del siglo XXI, es que siempre que se nos presenta el nudo, se nos presenta el nudo de esta manera, ¿no? Así el nudo, y nos dicen lo real, lo simbólico, lo imaginario, el objeto, todo eso. Pero esto, yo siempre he dicho que este es el nudo que en realidad solo está así, está peinado y está muy, digamos, puesto para la foto. Porque el nudo no es así. O sea, es así excepcionalmente. Este nudo es este nudo. Y las formas de experiencia relativas a que se encuentre, a que se encuentre en esta forma serán distintas a las formas de esta experiencia y serán distintas a las de esta experiencia. Y además, fíjense qué interesante, que serán distintas a las de esta experiencia. ¿Sí? Pero además, si lo pensamos así, fíjense qué interesante, y pensamos que este nudo Borromeo, este es un nudo Borromeo, y entonces teníamos antes escrito una serie de cositas de que el goce del otro, el goce fálico, está en la intersección de lo imaginario y lo simbólico, y esto está aquí y esto está tallado. Cuando está esto aquí, ¿dónde está todo eso? Entonces, lo que nos muestra esta cuestión, uno, es que finalmente la experiencia en el sentido real, simbólica e imaginaria no es más que una experiencia que tiene que darse en el sentido de espectralidad, de un espectro de experiencia. Es decir, no hay lo bueno o lo malo. Y esto hable precisamente a ese tipo de lógicas en donde, o sea, rompe con este sentido de lo que puede ser pensado bajo esa arquitectura solamente de bueno y malo, sino que se abre el espectro de los buenos y de los malos, y se abre la espectralidad de los goces y las articulaciones de los goces. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es precisamente, por ejemplo, que si yo lo que estamos hablando de un proceso analítico donde por alguna circunstancia se está produciendo algo de este orden y como consecuencia entrópica de esta forma de experiencia en el mundo, se está generando un goce que está llevando a la persona, digamos, siempre hay goce. El goce es irrenunciable solo por estar en el orden simbólico. Pero hay de formas de goce a formas de goce. Entonces, si esto se sucede, entonces Lacan también hablaba de un cuarto nudo, pero aquí es donde es lo que yo siempre propongo, que de lo que es ese cuarto nudo, no hay ninguno de estos registros está rotito, ni siquiera en la psicosis. Lo que sí se puede generar es un cuarto nudo en el que esto, si lo vemos así, por ejemplo, esto está aquí y lo voy pasando por acá, así. Esta línea que está así, puede ser que no tocó el amarillo, perdón, entonces no dejen ponerlo ser más consecuente con lo propuesto. Entonces, este cuarto nudo, lo que va a intentar es mantener la consistencia borromeica, ¿de acuerdo? Y ahora, algo que es importante es que si pensamos en geometría o en esta cuestión, esta línea en realidad es otro círculo, porque recuerden que esta línea se prolonga al infinito y si estamos, aquí hay varios, digamos, tipos de propuestas topológicas y geométricas en el sentido de que esto puede ser pensado hacia el infinito y entonces necesariamente en un espacio curvo, pues esto se va a completar y entonces estoy hablando de que el cuarto nudo es un arillo pensado en otras dimensiones. Pero precisamente de lo que estábamos hablando es como las operaciones del trenzado. Eso es lo que es relevante. Cómo
pasa en cada momento de nuestra vida, lo real, lo simbólico, lo imaginario como experiencia. ¿Cómo es que esos trenzados se están dando? Esas pequeñas, esta parte del trenzado, cómo se da toda la serie del sentido de, de experiencia, y que es ahí donde puede intervenir. Me dicen que ya tengo, que ya me pasé. Entonces, bueno, pues esto sería básicamente lo que les quería proponer, como finalmente para pensar en el análisis del siglo XXI, no podemos hacerlo sino como un reconocimiento crítico de lo que se ha hecho en el siglo XX. Gracias. Muchas gracias, Tapan. Gracias por esa explicación. Y bueno, tenemos un par de minutitos para leer algunas preguntas en torno a lo que nos comentaste. Tenemos por aquí una pregunta de Susana Hernández y menciona, envió una duda para el espacio de preguntas para el doctor Tapan. Desde la situación de una pérdida, un fallecimiento, ¿cómo resignificas desde ese espacio terapéutico? Lo que pasa es que eso ya lo decía Freud. En Duelo y Melancolía, lo que dice, pero digamos, enfatizándolo ya desde la propuesta de Lacan, lo que tenemos que trabajar es el sentido de pérdida, de falta, pero no en el caso del duelo, sino en la vida, en donde si eso no está operando, si hay una dificultad de aceptar la pérdida, la falta en las operaciones de la vida, pues obviamente cuando se muere una persona, no hay los instrumentos simbólicos para procesar eso, para tramitar eso. Y entonces se va o melancolizar o vamos a buscar las vías de la manía o vamos a estar buscando otro tipo de cosas, pero porque, digamos, toda la serie de operaciones simbólicas que tienen que ver con la falta, con la desaparición, con el equívoco, con todo eso, no están pudiendo ser instrumentadas en ese caso de esa pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, eso, el duelo siempre da cuenta de la estructura de toda la forma en que relacionamos con las faltas, las fallas y eso. Ok, buenísimo. Pues me parece que todavía no hay más preguntas, pero creo que conforme vaya habiendo las exposiciones, al finalizar, pues tendremos más preguntas para poder problematizar todo esto, Tapan. Eh, a mí me gustaría como nada más apuntar una cosita, o sea, en torno a lo que nos mencionaste el día de hoy, tu punto de vista sería importante justamente retornar a releer, a repensar estos conceptos que en las últimas, podríamos decir, 4 décadas o 5 décadas se han vuelto conceptos laxos para la teoría psicoanalítica. Sí, o sea, yo por ejemplo, es que, digamos, yo he visto tantos usos del concepto de real, para decirlo más claramente, hay tantos usos imaginarios del concepto de lo real que ya dices, por ejemplo, falo, deseo de la madre, deseo, sujeto. La gente ya dice sujeto de verdad con demasiada libertad, no libertad, digamos, con demasiada pobre rigurosidad. Y entonces todo se convierte en algo muy, pues muy cochinote, digamos. O sea, lo digo por todo pegosteado, todo sucio. Entonces, todo, por ejemplo, cuando se pinta y estás haciendo una pintura y cuando tú metes los colores mal, se dice empastar los colores. Así me parece todas estas producciones, todas empastadas, ¿no? Ni lo real es real, ni lo simbólico es simbólico, ni el sujeto es sujeto. El deseo de la madre es, y esto lo he escuchado de gente que nosotros consideramos, digamos, los autores, que de repente hablan con una libertad de cosas como el deseo del padre, de cosas así, y lo meten todo porque como si estuviéramos hablando, entonces para ellos en sus cabezas el deseo tiene que ver con el anhelo, con el querer, y no con el deseo en tanto falta, el deseo espinociano, el deseo como potencia, o sea, son otras cosas de lo que está hablando Lacan. Entonces, sí creo que mi forma de pensar, es que incluso creo claramente que, por ejemplo, si no hacemos algo así, el psicoanálisis está, sé que siempre se ha hablado de la crisis del psicoanálisis y todo eso, lo que es verdad es que está de salida. O sea, en Francia, digamos, el único lugar donde creo que lo festejan y está como en fiesta todo el tiempo son los que es en Argentina y ahora en Brasil. Son los que están en una feria de psicoanálisis. Pero el resto del mundo está salido. En Estados Unidos
Hay muchos estados de la Unión Americana donde no reconocen la praxis psicoanalítica. En España, si tú eres psicoanalista, pagas impuestos. Yo soy psicoanalista, los impuestos que tú pagas es como la del mago, la del curandero, pero no como un psicólogo a quien le dan exenciones y cosas de impuestos. Francia, ya nos quedan, digamos, muy pocos de estos filósofos que fueron tan antes metidos por la revolución de Lacan, ya muy pocos sobreviven a eso, son 2 o 3 nada más, ¿no? Entonces, si no hacemos algo así, yo creo que reinventar el psicoanálisis tiene que ver ahora con, ahora sí que la relectura de Freud, la relectura de Lacan y de Freud, pero a partir de un marco que, no, que evite en lo posible ese equivocismo tramposín. Claro, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y en relación a eso nos pone aquí Enrique Cortés, el queridísimo Henry, nos pone un comentario y dice, hay que releer a Freud y a Lacan, a los post-freudianos y a los post-lacanianos, por ejemplo, a Piera, quien hace importantes aportaciones. Claro, sí, o sea, el psicoanálisis que se sostenga en la ignorancia, pues es doctrinario, ¿no? Y después hay muchas organizaciones e instituciones psicoanalíticas que además tienen como, no debes de leer a no sé quién, ¿no? Claro. Muy doctrinario. Siento, por lo que tú estabas planteando, que el psicoanálisis a partir de las instituciones psicoanalíticas se ha aproximado demasiado a ser una religión. Si no es que ya hay muchas en donde el carácter doctrinario y acrítico del psicoanálisis, siguiendo estas formas que yo pienso envilecidas del discurso, lo convierten en cualquier cosa, ¿no? Claro, y aquí también, bueno, te escriben una felicitación, Nancy Candelas dice felicitaciones al doctor José Tapan, más que interesante su exposición. Y Diego Zurita de acá de Toluca nos pone, es necesario leerlo desde un punto de vista crítico, tomando en cuenta la diferencia de contexto o el objetivo de la relectura. ¿Es generar un criterio más claro de esos conceptos del siglo pasado? Todo, las dos cosas, todo. Siempre hay que tener una posición crítica, siempre hay que tener un sentido, o sea, digamos, no creo que el psicoanálisis tenga que ver con la hermenéutica, pero sí el estudio y con el exégesis, o sea, y no solo, o sea, no quedarse con eso, o sea, ¿qué quise decir? Por ejemplo, algo con lo que yo estoy en desacuerdo es con la traducción, sé que muchos también están contentos con esa traducción, es por ejemplo de trieb o trieb como pulsión. A mí no me gusta, no me sirve. Me gusta, aunque sea horrible para muchos, la traducción inglesa de drive para pensar la pulsión, mucho más. Sé que los franceses y los españoles, digamos en español y en francés, lo decimos como pulsión. Y la traducción al español siguió ese arcaísmo que existe en la lengua castellana, pero que está en desuso, es arcaísmo. Entonces, nosotros si hablamos de pulsión, estamos hablando de una categoría, ni siquiera una categoría, porque no se piensa como categoría, estamos hablando de una palabra freudiana, y entonces siempre es así, mientras que drive, ¿no? Y además drive creo que invita a pensar las cosas como lo pensó Freud. Freud habla de, todo el mundo dice, es que pulsión es concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Bien, eso dice. Y también dice pulsión de órgano, en donde no hay psíquico, sino pulsión de órgano. Y después dice, seres de nuestra mitología grandiosos por su indefinición. Entonces, eso es lo que creo que hay que discutir, esos conceptos, si nos son útiles, cómo nos son útiles, qué nos ayudan a pensar, qué no nos ayuda a pensar, cómo la praxicidad de esos en la praxis psicoanalítica, todo eso, porque si no sigue siendo como un juego erudito, un juego mañosón, ¿no? Ok, pues, mi estimado José Tapan, muchas gracias por aperturar el día de hoy. Bueno, Te pido que nos aquí permitas. estaré, aquí estaré. Me tengo muchas ganas de escuchar a Luciano. Entonces aquí estaré, Luciano, espera, nada más que tras bambalinas. Ya está conectado aquí Luciano.